¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, ¿verdad? Ahora, esto, Sí. bienvenidos una vez más a una emisión de Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón, con técnicas y herramientas para aprender a vivir en armonía. Y bueno, eh, recordando que nuestro objetivo, y nos aunamos al libro que hoy estamos revisando, es desmontar los dogmas de salud existentes en tu modo de pensar. Despertar tu curiosidad hacia las partes más elevadas de tus centros mental, emocional y motor instintivo, dice aquí, aunque yo le agregaría espiritual, en Ujú, realidad. ujú. Y, como ya dije, proporcionarte herramientas que te sirvan como punto de partida para que puedas eh, cambiar tu estilo de vida y dejar de pecar, ¿no? Ahorita vamos a aclarar ese punto, pero bueno, como siempre estamos aquí, Ivonne Armand, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. la doctora Eugenia McCarthy Hola, ¿qué tal? y su servidora Diana Medina. Entonces, bueno, estamos revisando un libro que se llama Supervivir, vuelve al origen y recupera tu salud, de Carlos Stroh y Ricardo Stroh. Suponemos que son hermanos. Este es un No, libro, ¿no? son primos. ¿Son Ah, primos? mira. Ah, ok, ok. Averiguaste, muy bien. Muy Sí, bien, muy bien. Eso es curiosidad. Esa es una curiosidad que a mí no me, no cambien nada. no me había dado por especificar el parentesco, pero bueno. Pero esta fue una recomendación eh, de una nutrióloga en un curso que estoy tomando, que le quiero dar crédito, pero no me acuerdo de su nombre, espérenme tantito. Es esto. Espérame, aquí está. Sofía, ¿no? Ana Sofía. Sofía, sí, Sofía. ah, ah, o, bueno, la nutrióloga Sofía Meraz creo que es. Sí, Sofía Meraz. Ujú. Entonces, bueno, que estoy tomando un curso con la abuela Marta Pico, ¿sí? Y esto, donde está participando esta nutrióloga que es Sofía Meraz, ¿sí? Y ella es la que nos ha recomendado este libro. Ujú. Entonces, bueno, en fin. eh, entonces queremos retomar porque empezamos la semana pasada y bueno, lo quisimos tomar porque bueno, o sea, dice todo lo que nosotros hemos estado tratando de decir durante todo este tiempo que estamos en este proyecto de Restaurando al Ser, ¿no? Entonces, es maravilloso ver que hay dos hombres que han puesto esto de una manera clara, sencilla, directa, ¿no? Y amorosa también, ¿no? Porque es un libro de fácil lectura, es un libro de fácil comprensión. Ujú. Y pero que además nos da el contexto histórico también, ¿sí? Pues de todo lo que está presentando y de todo lo que está sucediendo en este momento en el área de la salud, ¿no? En el mundo de la medicina, en el mundo de biología y también en el mundo de la psicología. Entonces, eh, queremos retomar eh, porque justo hablábamos del estilo de vida, ¿no? Entonces, y de cómo el sistema de salud, bueno, hoy acabo de tener una asociación, ¿no? Pero vi un video de una entrevista que le hicieron a alguien que no dice quién es, ¿no? Pero es alguien que aparece en el documental de Zeitgeist, que habla de esto, del movimiento feminista, ¿no? Y habla de los derechos de las mujeres y demás, y entonces
al que están entrevistando, que es amigo de los Rothschild, dice esto, bueno, pero eh, él decía, pues es que a mí fulanito Rothschild me dijo, pues, ay, es movimiento femenino. Entonces, eso nosotros lo inventamos, ¿no? ¿Cómo? Sí, 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 pues porque había una mitad de la población que no trabajaba, no les podíamos cobrar impuestos. ¿No? Ok. Entonces, eso de que la mujer adquiriera derecho a votar y salía a trabajar, pues eso nosotros lo hicimos para poder cobrar impuestos, ¿no? Pero además porque así también las mujeres estaban a cargo de los hijos, ¿no? En cambio así, si la mujer tiene que salir a trabajar, entonces ahora los hijos los tienen que llevar a las escuelas y entonces podemos empezar a adoctrinarlos desde una edad más temprana en lo que a nosotros nos interesa como grupo de poder, ¿no? Entonces, esto es importante porque efectivamente así ha sido, ¿no? Entonces, por eso cuesta tanto trabajo movernos de paradigma, porque es algo que nos han inculcado desde pequeños en la escuela, ¿sí? Pero entonces, aquí lo importante es poder darse cuenta de que las escuelas son, vamos, las universidades son herramientas o instrumentos de, eh, ¿cuál era la palabra que utilicé? Perdón. Sí, de Sí, condicionamiento, ¿no? de control, Esto, de contencionamiento. Ujú, sí, de adoctrinamiento, ujú, ¿no? Donde te van a enseñar una serie de cosas que tú vas a dar por hecho que son ciertas porque te las están enseñando en una institución académica de prestigio, para la cual además estás pagando, ¿no? En algunos casos. Este, Entonces, tú le das valor a ese conocimiento, ¿no? Y dejas de escucharte a ti, tu experiencia, dejas de escuchar tu corazón, ujú. ¿no? Lo que tú ves, lo que tú observas, ¿no? Ujú. Que es precisamente uno de los puntos que señalan aquí los primos Stroh, ¿no? De cómo dejamos nuestro poder en el sistema médico, ¿sí? eh, Porque vamos corriendo al doctor, que me encanta, ¿no? Que vamos corriendo al doctor para que nos diga algo que nos sucede a nosotros, qué es lo que nos sucede, y salimos felices y contentitos con una receta y vamos a la farmacia y la compramos, ¿no? Y no sabemos además que las universidades y los congresos médicos están pagados por la industria farmacéutica. ¿No? La investigación médica está pagada por la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, bueno, en fin, entonces es como un circulito, ¿no? Y ya es tiempo de despertar y de empezar a ver ese círculo, ¿sí? Porque hoy por hoy, tras años de investigación, ustedes pueden creer en verdad que no haya una cura para el cáncer. Millones de Ujú. dólares invertidos en ello, ¿no? Entonces, bueno, esto, no sé si quieran retomar. eh, Sí, eh, esto que dices es muy importante desde el punto de vista de la familia. Generó una desintegración familiar brutal. Ujú, Finalmente, los papás cedieron su poder, ¿no? O sea, fue estratégico, súper estratégico, porque entonces los padres de familia cedimos el papel paternal a las escuelas, a los maestros, ¿no? Y al gobierno y a todas las instituciones gubernamentales, porque entonces ya los papás dejamos de hacernos responsables de la vida, inclusive de la nuestra propia, ¿no? Ujú. Y de los hijos, que luego crecen los hijos y tampoco se hacen responsables porque nadie les enseñó a hacerse responsables de ellos mismos, y así vamos haciendo la cadenita, ¿no? Entonces, y esto se ve en las escuelas tremendamente. Se ve cómo los papás van y sueltan a sus hijos ahí y tan tan. ¿En dónde lo vemos también? En estos niñitos que acaban diciéndole mamá a la maestra o papá al maestro. Todas las nanitas acaban siendo mamá y papá. Eh, y
Bueno, en esta semana me llegó un libro muy interesante también de un tal Iván Illich, que tengo que averiguar más, porque es un nombre muy especial, ¿no? El Iván Illich, Ujú, hablando acerca de un congreso que hubo en Cuernavaca, Morelos, hace bastantes años, Ajá. en los 80s o algo así, y él hizo como una serie de recopilación de lo que se había dicho ahí, y el libro se llama La desescolarización. Wow. ¿De Iván Illich? Ajá. Pero lo interesante, yo empecé a leer la introducción nada más, lo interesante es que dice, es que es la desescolarización de la vida. Mm, Todo está mm, escolarizado, porque es eso, ¿no? Darte un dogma paternalista, ¿no? Que te va a resolver la vida y te quita la responsabilidad de ti mismo y de tus seres queridos, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma es una de las cosas, ¿no? Y lo decimos como nuestros objetivos, ¿no? Desmontar estos dogmas para que te des cuenta que a nadie le interesas tú y tu salud, ni la tuya, ni la de tus seres queridos, ¿no? A nadie le interesa tu bienestar. sí. Más que a ti, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? ahí me gustaría recordar con lo que empieza este libro, que dice que la vida es un milagro que implica la mayor de las responsabilidades, ¿no? Y también definir, porque fíjense que es bien importante el lenguaje, definir que el dogma es una creencia incuestionable, ¿no? Y es Exacto. así como se ha manejado la medicina convencional, ¿no? Donde se dice así es y ya, y nadie lo cuestiona. Ujú. Y cuando el paciente o el cliente empieza a cuestionar, el médico empieza a sufrir, ¿no? Pero fíjense que algo que me gusta de estos primeros capítulos de este libro es cómo nos habla y nos empieza a plantear desde el principio de que tenemos que evolucionar. Y dice textualmente, para evolucionar y adquirir una nueva mentalidad, primero es preciso salir de lo que se cree conocer, Exacto. ¿no? ¿Y cómo logramos esto? Pues a través del autoconocimiento, ¿no? Porque lo que creemos de nuestro cuerpo, lo creemos porque nos lo han dicho, no porque yo haya investigado, y haya buscado, y haya descubierto cosas en mí. No, es que alguien me dijo que así era, ¿no? Que la diabetes es que me va a subir el azúcar y la voy a mantener elevada para siempre en el resto de mi vida, y no solo eso, sino que me va a complicar todo el organismo y todos mis sistemas hasta que me muera. Ujú. Y que voy a necesitar tomar medicamento todo ese tiempo, durante todo ese proceso de muerte. Claro. Pero fíjate, ahí el primer cuestionamiento siempre es, o sea, en realidad el ser humano cree o la medicina cree que la naturaleza se equivoca, que creó un ser imperfecto, ¿no? Así es. Y dice, en el libro dice, es ingenuo creer que la naturaleza se equivoca". En este libro lo dice. Ujú. Dice, fíjense, cuando estamos hablando de que tenemos que tomar el camino del autoconocimiento, ellos definen, estos primos Straw, como el autoconocimiento, el cambio en la manera de pensar para así lograr una meta real. Cambiar la mente. Fíjense, autoconocimiento es cambiar la mente. Y destruir los dogmas. Y abrazar una nueva realidad. Así es.
es grandioso, porque yo a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando se estaba dando en otros tiempos las vacunas o se estaba investigando sobre el VIH, ¿no? Cómo los científicos se peleaban el haber sido los primeros en descubrir. Lo que no se dan cuenta es que al mismo tiempo en muchos lugares se está dando esta, no sé cómo llamarle, evolución, revolución, ¿no? En la forma de ver lo que es la salud y la enfermedad. Y esto que nos dicen estos dos autores en este libro, nosotros lo tenemos en nuestra práctica diaria desde hace tantos años. Está implementado en lo que nosotros hacemos y hemos buscado. Eso me parece grandioso, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Fíjate, ahorita una de las frases que viene aquí en el libro, ¿no? Precisamente en relación a la inocencia de algunas personas, ¿no? Donde dice, "Ah, solamente hay dos tipos de personas, ¿no? La hipocondríaca y la ignorante ingenua, ¿no? Porque hay muchas buenas personas, o sea, de buen corazón además, pero ingenuas, ¿sí? Que no cuestionan lo que les han enseñado, ¿sí? Esto, y dice, ¿no? La hipocondria y la ignorancia son dos males a los que el conocimiento pone fin, ¿sí? Ujú, Esto es lo que nosotras estamos tratando de transmitir también, ¿no? Por eso insistimos tanto, no solamente en el autoconocimiento, sino en el adquiere nuevo conocimiento que te permita, ¿sí? Ampliar tu mirada, ampliar tu panorama, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis pacientes, ¿no? Porque al final es como hay conocimiento a lo mejor el cual no puedes alcanzar porque tienes que hacer un recorrido previo antes de llegar acá, ¿no? Entonces, claro, cada escalón que tú recorres en experiencia, en conocimiento, en estudio, ¿sí? Te va a dar las herramientas que necesitas, ¿sí me explico? Los pilares, o sea, que necesitas para poder alcanzar un conocimiento mayor, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, lo que yo siempre he querido transmitir con mi historia de todo lo que atravesé, ¿no? En una formación de psicoanálisis, ¿no? Porque al final, esa experiencia fue la experiencia previa que me permitió que además, bueno, esa misma experiencia cuestionó paradigmas, ¿no? ujú. Esto, y fíjate que, bueno, claro, es la percepción que yo tengo, ¿no? Pero el otro día escuchaba una crítica, no sé si la leí en este libro o la leí en algún otro lado, pero que me pareció muy puntual a la psicología, donde dices que hoy la psicología está tratando de adoctrinar a la gente para que se adapte a una sociedad enferma, ¿no? Y entonces yo dije, ah, yo no entiendo la psicología así, ¿no? Pero no dudo, ¿sí? No dudo, ¿sí? Que la perversión del sistema esté utilizando la psicología para tratar de amoldar a la gente para que se adapte a una sociedad enferma, ¿no? Pero por lo menos la mirada que yo tengo de la experiencia en el psicoanálisis es que precisamente va en contra de eso, ¿no? De que te atrevas a ser distinto a los demás, ¿no? Entonces, otra vez, regreso. Al final es la experiencia, ¿sí? Que tú tienes que tener y que además es única para cada uno de nosotros, ¿sí? Para poder alcanzar un conocimiento mayor, o sea, un conocimiento, eh, digamos, del universo, ¿no? O sea, y un conocimiento propio, ¿no? Y cada camino es único, ¿no? Y entonces por eso aquí en Restaurando Hacer les hemos querido mostrar tres caminos distintos que cada una de nosotras ha tenido, ¿no? Que confluimos en las leyes biológicas, ¿sí? Del doctor Hammer, ¿sí? Pero que llegamos ahí por distintos caminos, ¿no? Entonces, y que cada camino es válido al final del día, ¿no? Pero llegamos porque cuestionamos los paradigmas, ¿no?
incluso los que fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? Porque aprendes uno que te permite, que te da estructura, ¿sí me explico? Y te permite solucionar una serie de cosas a este nivel, pero ya no te alcanza para el que sigue, ¿no? Entonces, aunque fue bueno, este lo tienes que volver a romper para poder caminar al que sigue, ¿sí? Y ese es como el proceso, y a lo mejor esa es la resistencia y la dificultad de darte cuenta que algo que fue bueno para ti, ¿no? Ya Ya. no te alcanza. Y entonces, ¿no? Tienes que deshacer de eso también, que fue bueno, ¿sí? Pero si quieres seguir adelante, tienes que volver a romper, ¿sí? Y para volver a encontrar un paradigma nuevo que te sirva para lo que sigue. Y así sucesivamente, ¿no? Está, bueno, estoy pensando un montón de cosas, pero la última frase que me viene a la mente al escucharte decir esto último es una frase de Jesucristo que decía, dejarás a tu padre y a tu madre Ujú. para Claro, seguirme a mí, ¿no? O sea, es claro. esto, es ir Es eso. dejando Ujú. atrás esto a papá y mamá en el sentido de estos dogmas que te fueron construyendo en el camino y que fueron buenos en su momento, pero ya no te sirven más, te constriñen, te limitan, ¿no? Si tú estás en sufrimiento, del tipo que sea, es porque estás constreñido y limitado, porque tu alma y tu espíritu quieren romper esas limitaciones, ¿no? Pero claro, tenemos resistencias por este adoctrinamiento de tan pequeños. Entonces, ¿dónde viene este cuestionamiento, curiosidad natural del ser humano? Pues cuando somos niñitos. Otra frase de Jesús, hazte niño. Para entrar al reino de los cielos tienes que ser niño. ¿Por qué? Porque es el que cuestiona y el que es curioso, ¿no? Los niños chiquitos se la pasan preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esa palabra por qué? ¿Y de dónde vino eso? ¿No? ¿Y qué hace la escuela de adoctrinamiento? Los castiga por sus cuestionamientos, ¿no? Y el castigo tal vez hoy no sea tan fuerte, aunque no sé, porque ya no estoy en la escuela, pero cuando nosotros éramos niños había castigos brutales, físicos, de reglazo y ¿cómo se llama? Del corredor, Borradorzazo. ¿no? Si tú cuestionabas o te salías de la línea, o bueno, hoy, ahorita pensándolo, a lo mejor está peor porque entonces te diagnostican con TDAH y te dan tu medicamento, ¿no? Para que no andes ahí de rebeldón. Entonces, tenemos susto de cuestionar y curiosear. De hecho, me ha tocado, ¿no? Médicos que si tú llegas habiendo investigado en internet acerca de cosas, ¿no? Y tú empiezas a decir, oye, no, pero a ver, espérame, esto que tú me estás diciendo no me late, no me suena, porque yo investigué esto, y es como, ah, ya, dejen de estar viendo internet porque tiene puras cosas que no son ciertas. ¿No? Se enojan los médicos y regañan a sus pacientes, ¿no? Continuando con este castigo a la curiosidad y a la rebeldía. Entonces, eh, y siguiendo también en la misma línea de lo que dices, Diana, ahora conozco algunas psicólogas que son que solo se quedaron en la licenciatura de psicología y ya no caminaron más hacia otros lugares. Y entonces, oye, ve a una terapia, ¿no? De entrada en la carrera de psicología no se les exige ir a terapia, a procesos terapéuticos, lo cual está nefasto. Pero además, hoy día, ya muchos años después, oye, ve a una terapia, te haría mucho bien. No, yo soy psicóloga. Pues por eso. Como, justo, Claro. ¿no? Por Justo, eso. y mejor que nadie debe saber que una terapia te va a funcionar muy bien. No, Claro. pero es como, yo lo sé, ¿no? Yo me arreglo a mí misma y no No, necesito una terapia. Y entonces, claro. ay, chihuahuas, ¿no? Y sobre todo si ves, si estás
en contacto con pacientes, ¿no? O sea, necesitas la supervisión, necesitas tu propio proceso personal para lidiar con todo esto que se te presenta, ¿no? Sí, pero Entonces, fíjate, uno de los grandes males, ya dedicaremos algún día próximamente, espero, un tema a la soberbia, caray, en, en el área del conocimiento, ¿no? Porque creo que a nivel académico hay una soberbia espeluznante, ¿no? y Esto, soberbia espiritual también. y soberbia espiritual también, ¿no? Ujú. Pero bueno, Eugenia, no sé si quieres decir algo porque este Tu micrófono está apagado. micrófono. Sí, retomamos otra vez lo que viene en el libro sobre la salud y dice que empieza comentando que fíjense, a mí me sorprendió porque dice que la salud es cuestión de buena o mala suerte. Y yo dije, ¿por qué escribieron esto? O sea, ¿quién cree eso? Bueno, sí, Sí, muchísima gente sí, cree todavía esto. muchísimo, porque es castigo divino. Pero además después de esto nos hablan de que se cree también que los genes determinan todo desde la concepción en nuestro cuerpo, ¿no? Ujú, Y, y dije, ok, otra vez regresamos a esta ignorancia, Exacto. ¿no? ujú, Y a esta ingenuidad en creer eso, porque en la actualidad ya existe la epigenética, ¿no? Y ujú, sabemos que se puede cambiar esta información que puede ejercer un gen en nuestro cuerpo a través de hacer estas reestructuraciones en nuestros hábitos, que ese es Claro, algo que también estos autores ponen como algo muy importante, los hábitos. claro, claro, ¿no? Y ¿Por que qué? bueno, ¿mm? No, no, ¿Por qué sigue. los hábitos son importantes? Ah, Porque porque los hábitos son determinan, importantes. ajá, fíjense, ellos lo ponen así, tus hábitos determinan la calidad de tu existencia. Claro, ujú, fuertísimo. Ujú, Ujú. claro. Pero fíjate, eso tiene que ver con lo que dice más adelante, ¿no? O sea, porque donde dice que existen multitud de factores que pueden lesionar nuestro organismo, ¿no? Entonces, y hay de dos tipos, ¿no? Lesiones o afecciones hay de dos tipos, ¿no? Ambas pueden resultar fatales, agudas y crónicas, ¿no? Las agudas tienen que ver con momentos puntuales, como una pierna rota a causa de un accidente o un proceso febril provocado por un virus de la gripe. Bueno, ya sabemos que no hay virus de gripe desde las leyes biológicas, ¿no? Pero fíjate, las enfermedades crónicas, y bueno, y las segundas son las enfermedades crónicas que tienen que ver precisamente con esto que tú estás diciendo, Eugenia, que son los hábitos, ¿no? Entonces, la medicina moderna es excelente para tratar las enfermedades agudas, ¿no? Es Claro. decir, si te da un ataque cardíaco, por supuesto, si te estampas en la carretera, pues no hay mejor lugar que la sala de urgencias de un hospital, ¿no? O sea, son muy buenos además, ¿no? Y ujú, además en México la medicina, dentro de todo, es muy buena. O sea, los médicos son muy buenos, ¿sí? Pero dice, la medicina moderna es terriblemente mala para tratar las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas tienen que ver con malos hábitos, ¿no? Con, como dice más adelante, con pecados continuos, ¿no? Es decir, porque además el concepto pecado es errar el blanco, Ujú. ¿no? No darle al blanco, ujú, ¿sí? La regla. Ujú. Entonces, si tú constantemente en tu vida, en tus hábitos cotidianos, ¿sí? No le das al blanco, ¿sí? A aquellas cosas que contribuyen a mantener tu cuerpo en un estado de salud, pues te vas a enfermar, ¿no? Entonces, ¿sí?
O vas a tener una serie de síntomas, ¿no? Que denominamos enfermedad, ¿sí? Que tienen que ver con qué, con tus malos hábitos, pero no solamente hablamos de malos hábitos alimenticios, sino otra vez, si metemos las leyes biológicas, ¿no? Y metemos, por supuesto, el sentir emocional del sujeto, o sea, la vida emocional del sujeto, ¿sí? Estamos hablando de situaciones de vida que enfrentas todos los días, ¿sí? Que no has modificado, que no has podido modificar por la razón que sea, ¿no? Y que no contribuyen eh, a lo mejor a que puedas tener un buen hábito alimenticio, ¿no? O sea, es como todo se junta al final del día. Pero todo tiene solución también, si Que estás dispuesta a asumir la responsabilidad. hace rato nos dijiste una frase, Eugenia, que me encantó de solo sanarás si estás dispuesto a... Sí, también lo habla en el libro, algo que dicen ellos, que dice Hipócrates: si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Claro. Y, y justo ahí están los Solo, hábitos, ¿no? exacto, Exacto. solo entonces puede recibir ayuda. Y fíjense, solo entonces puede recibir ayuda, no, no dice, solo entonces se va a curar solo, ¿no? No, No, puede recibir ayuda. Ujú. Y cuando está hablando de los enfermos graves, me dio gracia que dice: el enfermo grave no imagina ni por un momento su responsabilidad. Es más fácil echarle la culpa a la providencia, porque eso lo tranquiliza rápidamente, claro. Y ¿no? esperar a que los médicos hagan y decidan, ¿no? ¿Qué le Entonces, pasa? ¿Qué le van a hacer? reiteradamente nos están hablando de esa palabra responsabilidad, ¿no? De qué es lo que me está sucediendo, para qué me está sucediendo, cuál es el cambio que tengo que hacer. Y Y esa es la invitación. eso es Ujú. lo que nosotras hemos visto y vivido ya durante, ya no sé cuánto llevamos, 5 años de estar atendiendo personas con este modelo de estar las tres. Eso nos pasa, ¿no? Que es que no te damos una pastillita Exacto. mágica, Ujú. ¿no? Te decimos exactamente qué áreas de tu vida tienes que transformar, a qué relaciones sociales, familiares tienes que echarle el ojo, a una introspección, un autoconocimiento, al manejo de tus emociones, ¿no? O sea, les ponemos Ujú. como muy claramente, ahora sí que esta radiografía de la situación en la que están y mejor dejan de venir porque es más fácil irse a tomar la pastillita, ¿no? Sí, bueno, algunos. Hay otros que se han quedado y que en realidad han llevado Sí, a cabo estas transformaciones, ¿no? sí, sí, sí. Esto. O sea, si se atreven, es maravilloso, ¿no? Ujú. Pero si no Sí, les gusta, no, no, porque es esto que estás diciendo, ¿no? ¿Estás dispuesto a? Sí, sí. Sí, pero qué difícil es voltearte a ver a ti mismo, ¿no? Y, y darte cuenta de tus limitaciones, de tus errores, ¿no? Esa es una de las debilidades de la soberbia, ¿no? Ujú, Sí, de no ujú, voltearte a ver, ¿no? No porque no duela, o sea, duele darte cuenta de que estás equivocado, de que la cagaste y dices, uy, creo que por ahí no es, ¿no? Esto, pero el problema no es haberte equivocado, el problema es no corregir el rumbo, ujú, ¿no? ujú. Sino por orgullo, por soberbia, seguir en el mismo camino porque, ¿no? En lugar de decir, bueno, sí, ok, ya me equivoqué, pero entonces corrijo, o sea, o me regreso y corrijo, ¿no? No lo hacen, ¿no? Entonces, bueno.
este, sigamos, ¿no? Lo que pasa es que este libro en realidad tiene tantas cosas, ¿no? Ujú, Pero bueno, regresando al asunto, al punto, ¿no? De las enfermedades crónicas. Las enfermedades no nos afligen de la noche a la mañana, se van desarrollando con los pequeños pecados diarios, o sea, fallas de puntería, contra la naturaleza. Cuando se han acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente, ¿no? ujú, Entonces, claro, ahí podríamos meterle 5 leyes biológicas y agregar un poquito más, pero al final del día es una enfermedad crónica, en realidad se presenta porque efectivamente tú tienes un conflicto activo, ¿sí? Durante un largo periodo de tiempo y con una masa conflictual muy grande, ¿sí? ujú, ¿Por qué? Porque has acumulado suficientes pecados, es decir, ¿por qué? Porque has cerrado, ¿sí? En no solucionar aquello que te está generando esa sintomatología, ¿no? Y que en muchas ocasiones tiene que ver con tu estilo de vida, ¿sí? Y con tus relaciones, ujú, con cómo Ok. te sientes en el grupo Ujú. donde te encuentras, ¿no? ujú, Generalmente la familia, ocasionalmente el trabajo, ¿no? Es importante recordar que esas decisiones que tomamos dentro de este grupo, en nuestras relaciones, han ido en contra de nosotros mismos, que también es eso, es parte del significado de pecado, Ujú, ¿no? claro. Sin embargo, o sea, yo lo vivo y seguramente ustedes también, a veces darnos cuenta de eso, que lo que yo estoy decidiendo va en contra de mí misma, estoy errando en el blanco de que soy yo, es muy difícil, ujú, ujú. es muy difícil. Hasta que me duele mucho, ya digo, ay, sí, cierto, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero hay gente que se regodea de decir que tiene mucha tolerancia al dolor, ¿no? Y entonces, Sí. y se les puede ir la vida, ¿no? Y es lo que decíamos del libro que habíamos leído antes del Gabor Maté, ¿no? De Claro. cuando el cuerpo dice que no. Estaba escuchándolo, precisamente me salió el video de Gabor Maté hablando de este libro precisamente, ¿no? Una conferencia muy linda que da él, en la que explica un poquito cómo escribió su libro y platica algunos de los casos del libro, en fin. Eh, y habla de estos cuidadores primarios, ¿no? De los que en las familias asumen el papel de cuidador de la mamá, del papá, de la abuelita, del hermano, ¿no? Y cuidan a todo mundo y cómo justamente estas personas, y eso se ve también cuando yo estaba estudiando todo este asunto de la terapia familiar, nos hablaron muchísimo del cuidador primario, muchísimo. Y mucho de nuestro ojo estaba puesto en el cuidador primario porque yo estudié en el Instituto de Comunicación Humana y nuestros principales pacientes eran las familias de los hijos sordos, ¿no? Entonces, nuestro foco principal estaba en el cuidador primario, ese que se encargaba del hijo sordo, ¿no? De llevarlo, traerlo, hacerlo, bajarlo, subirlo, etcétera. Y eh, nos encontrábamos siempre de los siempre, y así lo dice Mate, que era el que peor estado de salud tenía en la familia. Claro. El que estaba más desgastado, el que frecuentemente se muere, ¿no? Le viene un infarto fulminante, eh, cae en una enfermedad crónica brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente ese que no sabe decir que no, ¿no? Ujú. Y que pone todo su valor en la ayuda que brinda y el reconocimiento que se le da por estar ahí poniéndose de tapete para todo el mundo, ¿no? Ujú. Pero es esta inconsciencia de entrada
Y tiene que ver con esta soberbia que dices, Diana, porque es yo puedo, ¿no? Claro. Yo puedo con esto y es no, no puedes. ¿Estudiaste? ¿Estudiaste cómo cuidar a un enfermo? ¿No? ¿No? Porque hay profesionales del cuidado. Hay personas que Pero son fíjate que esto. el desgaste emocional de cuidar a un familiar enfermo, digo, yo lo viví con mi mamá, que tuvo un periodo de enfermedad, de un deterioro muy severo durante 8 meses hasta que finalmente falleció, donde claro, aprendí enfermería, ¿no? Porque Ujú, aprendí cómo la sábana debajo de ujú, del paciente para poderlo cargar y sostener, ¿no? Y entonces después, claro, antes muy mona, al principio la llevábamos al baño y a bañarla y entonces adquirimos una silla para todo el cuento, ¿no? Y ya después concluimos que no, que lo íbamos a hacer en la cama y entonces pues también aprendí todo el cuento, ¿no? De cómo bañarla en la cama y cómo cambiar las sábanas y girarla y demás, ¿no? Es terriblemente desgastante porque deja el esfuerzo físico, ¿no? Es tu mamá, o sea, es alguien ujú, a quien tú quieres, no es un ujú, familiar a quien tú quieres. Entonces, el, 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 el desgaste emocional, ujú, ¿no? Entonces, donde necesitas ayuda, o sea, necesitas ayuda y bueno, claro, o sea, digo, recaía mucho en mí porque yo era la que vivía con ella, pero bueno, afortunadamente una hermana de mi mamá me vino a ayudar y contratamos también a otra tía para que nos viniera a ayudar y después pues, yo organicé a mis hermanos, a ver, les toca, ¿no? O sea, yo necesito salir, sí, pero es eso que tú dices, ¿no? Y yo recuerdo en algún momento cuando yo todavía pensaba que mi mamá iba a vivir y que a lo mejor iba a quedar lisiada en una silla de ruedas, donde yo sacrifiqué, o sea, decidí, bueno, ok, me voy a sacrificar por ella, porque yo la voy a subir, la voy a bajar, la voy a llevar, la voy para todo, ¿no? ujú, Sí. Y es un momento donde tú así lo decides, ¿no? Bueno, mi mamá decidió lo contrario, ¿verdad? Porque decidió ujú, irse, ¿sí? Esto, pero, pero es muy difícil, o sea, ser ese cuidador primario, ¿no? Y bueno, yo lo fui y con ayuda, por supuesto, o sea, no demerito el dolor de cada uno de los miembros de mi familia, de mis hermanas, de mi hermano, de mi papá, ¿no? ujú. Eh, eh, pero cada quien además lo vive en aislamiento, soledad y silencio, como bien dice Así la es, primera ley biológica, así ¿no? es, así es. Sí. Entonces, no me imagino si nosotros pasamos eso durante 8 meses y bueno, yo quedé agotada, Ujú, ¿no? No me imagino a alguien que tiene que hacer algo, esto durante años, ¿no? ujú, Como son los casos que nos pone Gabor Mate en su libro, ujú, ¿no? Pero Entonces, estamos hablando del cuidador primario que se sacrifica, ujú, ¿no? ujú, Pero los cuidadores primarios originales son el papá y la mamá, ujú, ¿no? ujú. Sí, ujú, Y claro. Ujú. bueno, yo no sé si se sientan sacrificados, yo creo que sí. Y el asunto viene desde ahí, ¿no? Desde esos cuidadores primarios, eh, desde esos cuidadores primarios. Fíjense que vi una como reportaje de un programa español ujú, donde hablan sobre una mujer que violan y cómo es que a través de su proceso con la justicia y todo esto se logra cambiar una ley, ¿no? Ujú, ujú, Pero lo importante es que a partir de ahí una mujer que es escritora dice, este es el momento en donde toda está agitada todo el mundo y pasaron como 5 años en el proceso de que se definiera que los 5 hombres que la habían violado sí había sido una violación y no solo un abuso. Y entonces ella dijo, voy a lanzar esto de hashtag, cuéntalo, ¿no? Y ujú, ujú, entonces empiezan las mujeres a entrar ahí a publicar su cuéntalo y una de ellas me quedó muy, o sea, me impresionó porque decía, el, el que se suponía que tenía que ser mi cuidador, mi protección y el que me contenía era el violador. yes, Y pone mi padre, ujú, así hashtag es. cuéntalo, ¿no? ujú, Entonces eso es así como, es ujú, Claro, fuertísimo, es es muy fuerte. fuertísimo. Y eso
se vive frecuentemente, desafortunadamente. Claro, ¿no? Por eso es el abusador, el violador, generalmente es un miembro cercano de la familia, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, otra vez, eh, este ejemplo que tú pones, ¿no? Porque, bueno, claro, pareciera que las mujeres somos más abusadas que los hombres, ¿no? Mm, Pero también hay hombres que en su infancia también fueron violados. Ujú. ujú, Y para un hombre es mucho más difícil decir, cuéntalo, Sí, ¿sí? Entonces, mucho. ¿cuántos hombres, ¿sí?, hay ahí afuera que hasta el día de hoy nunca han podido contar, porque más nunca han ido a terapia, ¿no? ¿Sí? Una experiencia similar en la infancia. ¿No? Digo, porque mucho. algunos que han llegado conmigo, ¿sí?, no solo a mi consulta privada, sino en su momento cuando trabajaba para el sector público, muchos. Ujú, ¿Sí? Entonces, creo que eso es importante, eso nos desviaría a otro tema, ¿no? Pero sí, o sea, ¿cuántos secretos hay, ¿sí?, que hombres y mujeres no hemos contado o no contamos, ¿sí?, por la razón que sea, ¿sí? Y que cargamos a lo largo de la vida y que sufrimos en aislamiento, soledad y silencio, primera ley biológica, ujú, ¿sí? ujú, ¿Sí? Producto de una experiencia, de un shock, de una experiencia traumática que rebasa nuestra capacidad, como es un abuso o una violación a una edad muy temprana, de tu cuidador primario. Ujú. ujú. Sí. Entonces, y otra vez, eso no se cura con una receta que te van a dar en el doctor. Sí. Para eso es la terapia. Ujú. Ujú. Y después también creo que valdrá la pena hablar de las distintas técnicas de intervención terapéutica que existen. Sí. Esto, pero bueno, no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? Pero aquí, donde habla de Hipócrates, había yo leído algo que quería leer, ¿no? Eh, ah, bueno, aquí hay una frase, ¿no? Que dice, miles de médicos honrados han denunciado una y otra vez que lo que Ujú, se enseña en las universidades, las materias, los libros, están controlados por intereses que nada tienen que ver con la salud, ¿no? Entonces, pero bueno, decíamos que, bueno, habla de Hipócrates, quien es conocido como el padre de la medicina, ¿no? Que él define la enfermedad como una serie de pecados contra la naturaleza cometidos día tras día, ¿sí? Decíamos pecados, errores en el blanco, ¿no? Entonces, pero me encanta porque dice, ¿contra qué atentan esos pecados, no? Contra la madre naturaleza, ¿sí? Entonces, hoy vivimos, ¿sí?, ujú, desconectados de la naturaleza, ¿sí? Eso a mí o sea, me encantó porque es tan simple y llano, ujú, ¿no? ujú, Mm, Entonces, pero además luego lo aclara, o sea, no solamente una separación metafórica, ¿no? Sino también es una separación literal, ¿no? ¿Cuántas veces hoy en la medicina ancestral, además, ¿no? E incluso en la medicina, bueno, en la medicina moderna, en su rama curiosa, ¿no? ujú, Nos recomiendan, ¿no?, que nos expongamos al sol, ¿sí? Que caminemos descalzos sobre la tierra. ujú, ¿Sí? Y te pueden dar toda la explicación científica de por qué es eso, ujú, ¿no? ¿Sí? Esto, y que bueno, claro, como dice también aquí, o no sé si también lo leí en otro lado, ¿no? Es que ¿cómo se llama? La investigación donde te explican por qué entrar en contacto directo con la tierra, ¿sí?
tiene que ver además con una situación de campos magnéticos, eléctricos y los iones positivos y negativos y todo este rollo que yo no se los voy a explicar, pero hay investigación al respecto, pero no es reconocida ni está publicada en el New England Journal of Medicine porque no está pagado por la industria farmacéutica. Ujú, Sí, pero existe la investigación. ujú, ¿Sí? Sí. De por qué es, o sea, existe un fundamento científico, ¿sí? Basado en la física, ¿sí? De por qué es importante exponerte al sol por lo menos 15 minutos al día, ¿no? Ver la luz del sol, ¿sí? Y de cómo además, pues la vitamina D que tú adquieres, que tu cuerpo genera, además por sí solo al exponerte al sol, es muy distinta a la que tú puedas tomar en una pastilla, en un comprimido, ¿no? Ujú. Entonces, sí existe ciencia, pues es que luego dices que eso no es científico, sí, sí es científico. Lo que pasa es que el que tú no la conozcas no quiere decir que no exista, porque otra vez ahí entra la ignorancia, ¿no? ujú. Entonces es como el maratón, ¿no? Que generalmente gana la ignorancia, ¿no? Este juego de mesa. Entonces, Sí, porque te quedas con lo que te dijeron en la escuela, ¿no? ujú, Y no vas a más, ¿no? Como ujú. esta conversación que el programa pasado leíamos, esta supuesta conversación que tenía Sócrates con algún Con médico, el ¿no? médico. Este, diciéndole, ¿no? Toda esta idea del sol siendo lo que genera la vitamina D y todo, ¿no? Y, Ujú. y el doctor así de, ¿y de dónde saca usted su información? ¿Me podría pasar la fuente, por favor? ¿Cómo sabe Claro. usted tanto, no? Bien, ¿no? Siendo filósofo, ¿cómo sabe usted tanto? Es- Por eso. Sí. Lo que yo veo es que está, como habla ahí, ¿no? De Galeno y estos hombres que dijeron algo que iba en contra de todo lo establecido y entonces fueron torturados y bueno, espero que nosotros no seamos torturadas y que no nos quieran ver muertas, No, lo peor que puede pasar es pero que nuestro cancelen nuestro canal aquí en este espacio, pero hay otras plataformas. sí, sin embargo, fíjense que de alguna manera haciendo esto, informando otras cosas, vamos ganando terreno. Yo conozco un médico, es un cardiólogo muy bueno, que si en otro momento yo le hubiera dicho, para la infección urinaria recomienda el jugo de arándano, bueno, se hubiera súper mega pitorreado de mí, ¿no? Y sin embargo, sé, porque una paciente de él es tía mía, que fue a verlo, porque además para ella es como el Dios, ¿no? Lo que él le diga, eso es. Y me dijo, me mandó todos estos medicamentos, una farmacia, pero al final le puso, y tomar jugo de arándano. Dije, ¡ah! No lo puedo creer que este cardiólogo te haya dicho que tomara jugo. Me dieron ganas hasta de hablarle, pero y preguntarle, oye, ¿cómo sabes eso, no? Porque él, si no está publicado en un artículo médico, ¿no? En Nature, en the Journal of Medicine, etcétera, no lo cree. Entonces, pero dije, ay, qué bueno, porque poco a poco vamos a ir abriendo estos caminos, ¿no? Para que cambie el concepto de lo que es la salud, la enfermedad, y no solo el concepto, sino que sepamos qué hacer cuando tengamos un Claro, síntoma, ¿no? claro. Y es natural también, ¿no? Porque, bueno, finalmente los médicos son seres humanos, ¿no? Que tienen una vida y que muchos de ellos entraron a estudiar medicina con ganas de curar a algún miembro de la familia, ¿no? Entonces, cuando empiezan a darse cuenta que lo que está promoviendo el oficialismo, ¿no?
o esta escolarización médica no funciona del todo, ¿no? Empiezan a cuestionarse y a atravesar su propia noche oscura del alma, en donde se cuestionan, ¿no? Como este doctor que me súper encantó que fue a vernos, ¿no? ¿Qué es? Es el Eh, ortopedista, ¿no? el ortopedista que nos fue a ver Sí, sí. y su esposa oncóloga, ¿no? Una Oncóloga de niños, sí, sí, pareja perfecto. maravillosa que Sí, luego captaron la profundidad y el alcance de esto, ¿no? Y bueno, a mí eh, digo, están ahí presentes en nuestra vida, ¿no? Y me Ujú, llama mucho la atención ver cómo él como ortopedista ha podido seguir en su práctica profesional con estos nuevos conocimientos, aplicándola bien, ¿no? Por el tipo de enfermedades que él maneja, ¿no? Pero ujú, su esposa oncóloga, híjole, ahí sí le trastornaron su práctica, ¿no? Y ha tenido que acomodarse, no sé en qué va ahora, pero ha tenido que hacer un acomodo muy grande. Pero ¿en qué estuvo su transformación? En el hijo, ¿no? exacto. El Ujú, hijo fue el que los movió del lugar, ¿no? claro, claro. Pero ese es precisamente, o sea, es un buen ejemplo de una pareja de médicos, además, ¿no? Exitosos profesionalmente, ¿sí? Ujú, Que la experiencia con su hijo los llevó a cuestionar lo que creían que sabían, ¿no? Y así es como fueron encontrando eh, alternativas hasta que llegaron a las leyes biológicas, ¿no? Pero es una pareja muy linda de médicos, esto, porque más creo que es un buen ejemplo del amor, ¿no? O sea, de lo que tú estás dispuesto a hacer por tu hijo, ¿no? Y que implica cuestionar radicalmente, ¿sí? Tus paradigmas, ujú, ¿no? Y cambiar además radicalmente tu manera de pensar, ¿no? Y tu esencia de ser, ¿no? Entonces, eh, si estos médicos lograban hacerlo, bueno, pues eso quiere decir que cualquiera que tenga un título de medicina lo puede hacer, ¿no? ujú, Porque mira que yo me acuerdo de este hombre que él lo reconocía, yo era un sangrón soberbio, nefasto, ¿no? O sea, entonces, pues sí, ¿no? Y ujú, tuvo la capacidad de reconocerlo, de voltear a ver y decir, ups, ¿no? Y cambiar y corregir tu rumbo. Entonces, otra vez, el problema no es equivocarte, ¿no? O tomar el camino incorrecto. Todos hemos tomado el camino incorrecto en algún momento de la vida, ¿no? El asunto es que cuando te des cuenta de que vas por el camino incorrecto, es detenerte, ¿no? Echar reversa y cambiar de rumbo, ¿no? Corregir, ¿sí? Y yo creo que ese es el grande desafío, ¿no? Corregir tus errores, ¿no? Reconocerlos para poder corregir, porque si no los reconoces, y esa es la soberbia, ¿sí? No corriges tu rumbo, ¿no? Y te llevas entre las patas a ti mismo y a los que están a tu alrededor. y al reconocer la soberbia, estás reconociendo, estás iniciando el trabajo espiritual. Exacto. Y el romper o dejar los dogmas, ¿no? Y buscar otra información y otra forma de creer o ver las cosas, pues es la práctica del desapego, Ujú, que es una virtud también desde la parte espiritual. ujú, Así es ujú. que ujú. está padre todo esto que estamos viendo y cómo estos autores nos van presentando claramente, así como lo dijiste en el inicio, Diana, ¿no? Un lenguaje muy sencillo, se comprende muy bien, ¿no? Son conceptos que nos mueven, ¿no? En una pequeña frase, ay Dios, ya algo pasó, ¿no? Ujú, Es la experiencia emocional correctiva que me puede ayudar para cambiar del rumbo y dejar de pecar.
Ujú. Así ¿no? es, así No es. sé cómo estamos de tiempo. Ya estamos en tiempo. Ok. Ok. Entonces, bueno, nada más para recordarles, bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este libro porque todavía, digo, nosotras lo estamos leyendo con ustedes porque es nuevo para nosotras, entonces, por supuesto, lo vamos a terminar conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero, pues queremos recordarles, ¿no? Que al final del día, todo esto de lo que hemos hablado el día de hoy generalmente causa ansiedad y entonces tenemos una eh, generalización, ¿no? De trastornos ansioso-depresivos, ¿no? Y entonces para el cual hemos elaborado este ebook, ¿no? Que es un PDF que pueden adquirir en Restaurando al Ser por solo $7, ¿no? Donde van a encontrar la integración, o sea, es un primer escalón, ¿sí? Muy básico, donde les estamos transmitiendo la mirada de Restaurando al Ser, que es precisamente integrar el autoconocimiento desde la parte biológica, la parte psíquica y la parte espiritual, ¿sí? Esto, donde les brindamos esta mirada, les explicamos los principios de las leyes biológicas de una manera muy sencilla, ¿no? Y vamos incorporando el que empiecen a conocer sus emociones, cuál es la función, cuál es el mensaje de la ansiedad, ¿sí? Y por supuesto les brindamos herramientas en una serie de 13 códigos, ¿sí? Por eso es el código tortuga, para que aprendan a caminar como las tortugas, lento pero seguro. Entonces, ¿cómo dice el dicho? Eh, camino lento que tengo prisa o algo así, ¿no? Despacio que voy deprisa. Despacio que voy deprisa, ¿no? Ujú. Entonces, les invitamos, ¿no? A que adquieran el código Tortuga. Abajo en el link, en la descripción del video van a encontrar el link para poderlo adquirir. Y por favor, no olviden siempre darnos un like, ¿no? Suscríbanse al canal para que nos ayuden a llegar a un mayor universo de personas y recomiéndennos, ¿sí? Porque, pues, lo que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo con amor, ¿no? Con la intención, con la mejor intención de transmitir, ¿no? Nuestra experiencia, nuestro conocimiento y quizá haya alguien por ahí, si no eres tú, a quien le pueda llegar, ¿no? Y le pueda inspirar, ¿sí? Para empezar este cambio de habitación, ¿no? De la habitación del miedo a la habitación del amor. Somos Restaurando al Ser y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias, gracias por su presencia y nos vemos la siguiente semana. Gracias.